cada sector tiene sus roles y sus habilidades. Entonces, el sector privado, que pertenece a la membresía de Sumarse, nosotros estamos conscientes que está haciendo su parte y lo vimos reflejado en la semana de la RCE. En parte, la idea del evento es precisamente mostrar lo que están haciendo bien las empresas, pero cada sector, ya sea sociedad civil, ONGs, obviamente el sector público, tenemos que estar conscientes de cuál es el rol que jugamos, tenemos que estar conscientes de que los cambios que estamos viviendo no son únicas y exclusivamente para las empresas o para el sector privado, son cambios que impactan al país en su conjunto. Entonces, allí también, vinculado a lo que tú decías, ¿no? Se acerca un proceso electoral, nosotros como ciudadanos y ciudadanas también tenemos que estar conscientes de ello a la hora de ejercer ese derecho, ¿no? Entonces, todo esto es un conjunto, es una cadena. Bruno Basile, director ejecutivo de Sumarse. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. Saludos, Bruno. Bienvenido ¿Qué tal? siempre a este espacio. La semana pasada se vistió Panamá de responsabilidad social empresarial, un año más. Cuéntanos un poquito de cómo fue eso. Yo lo poco que pude estar y lo poco que pude acompañar, porque como siempre dice Guillermo, mi agenda está muy complicada, pero vi que fue todo un éxito, te felicité. Cuéntanos un poco. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la semana pasada se celebró la edición número 12 de la Semana de la RCE. Fue un evento que verdaderamente sobrepasó las estimaciones que teníamos en cuanto a no solamente el número de personas, sino también yo diría el índice de satisfacción de los asistentes, ¿no? Tuvimos la oportunidad de contar con más de 50 speakers, tanto nacionales como internacionales, y hablamos de distintas temáticas transversales a la sostenibilidad. Hablamos sobre reputación corporativa, transición energética, gestión de riesgos de desastres, inclusión y diversidad, y todo, o sea, toda una serie de elementos que conforman toda esta agenda de sostenibilidad. Y sobre todo pudimos escuchar de voz de las empresas, tanto panameñas como multinacionales con sede en Panamá, el trabajo que están haciendo en el país, no solamente con sus públicos internos, sino también con las comunidades y su contribución a la sociedad, ¿no? Entonces, fue un espacio de 2 días muy completo y sobre todo donde tuvimos esa oportunidad de ver ejercicios prácticos, vivencias y acciones concretas que está llevando a cabo el sector privado en Panamá. Bruno, si tuviéramos que hablar de desafíos y sobre todo con este panorama geopolítico que se nos presenta ahora, ¿cuáles fueron los grandes desafíos que se han expuesto en ese foro para Panamá en materia de sostenibilidad? Porque ya vamos un poquito más adelante, ¿no? Veníamos de aquella historia filantrópica, después responsabilidad social, ahora ya estamos todos más enfocados en hablar de sostenibilidad. Mira, para mí el desafío más importante sigue siendo la segmentación que tenemos en el país en cuanto al nivel de madurez de las empresas, porque si bien ya tenemos un grupo importante de empresas y organizaciones que comprenden en qué consiste esto de sostenibilidad y por qué es clave para que su negocio sea exitoso en el tiempo, todavía seguimos teniendo un grupo importante de empresas y organizaciones en el país que están en una fase inicial y en muchos casos otras que todavía no han, digamos, no tienen el chip claro de por qué estos temas son importantes para el negocio. Entonces, tenemos que trabajar más, sobre todo las empresas grandes, les toca incentivar más a sus cadenas de valor, a esos proveedores más pequeños, para que puedan elevar el nivel más rápido, no solamente porque es bueno para Panamá y para el ecosistema de sostenibilidad y demás, sino porque en el largo plazo es lo que va a garantizar que esas empresas existan y esas empresas sigan ofreciendo plazas de empleo y esas empresas puedan mantenerse actualizadas y en vanguardia, ¿no? Porque la realidad es que, y esta fue una frase que escuchamos de parte de la mayoría de los panelistas, el mundo ya no es el mismo de antes, el mundo ha cambiado, vivimos en un mundo muchísimo más dinámico, un mundo donde efectivamente un factor geopolítico que estalla en el este de Europa o está en Medio Oriente, tiene un impacto directo e inmediato en Panamá. Y quizás hace 20, 30 años no era tan rápido el impacto, no era tan notorio, pero hoy día sí, las empresas necesitan estar conscientes de ello y sobre todo dispuestas a anticiparse, a adaptarse a los cambios que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, porque
ya cruzamos a una fase en la que el mundo no va para más lento, sino que al contrario, vamos a ver muchos más impactos y riesgos directos a las empresas y al negocio y a los países. Así es, y a veces me pasa, y te pasa a ti también seguro, ¿no? La gente viene, te habla y te dice, oye, pero mi empresa es muy chiquitita y entonces eso como que no es para mí. ¿Y yo qué puedo hacer? Bueno, pues pueden hacer muchísimas cosas y sé que estuvieron conversando de eso. Si tuvieras que hacer un llamado a esas empresas más pequeñas, esas empresas pymes que conforman la mayor parte del ecosistema empresarial del país, ¿por dónde tendrían que empezar? Mira, yo pienso que lo más importante es entender que todos tenemos una responsabilidad, un rol y sobre todo un liderazgo individual como ciudadanos y ciudadanas de este país. A veces pensamos, como bien tú dices, que por el hecho de que yo soy un microempresario o empresaria o solamente tengo una o dos personas contratadas, no tienes forma, no tienes tiempo, no tienes el recurso económico para, entre comillas, hacer responsabilidad social. Y no se trata de eso, se trata de que las decisiones que tú tomes en tu negocio, ya sea desde el empaque que utilizas para tus productos, pasando por el origen o la trazabilidad de los alimentos, en caso de que vendas alimentos, etcétera, todo eso está relacionado con decisiones que están vinculadas con una gestión responsable de tu pequeña empresa. Entonces, hay que desmitificar eso de que porque eres un pequeño empresario o empresaria, no puedes tener ese chip, digamos, de hacer las cosas bien. Si queremos hacer las cosas bien, tenemos que empezar por lo más pequeño. Obviamente, las grandes industrias tienen su rol y sus responsabilidades, pero también nosotros, al ser pequeños emprendedores o tener pequeños negocios, tenemos una responsabilidad de hacer las cosas bien dentro de nuestra área de influencia y, como te decía antes, convertirnos, o más que convertirnos, expandir ese liderazgo que tenemos todos dentro de nuestras comunidades. Sí, se trata un poco de lo que yo puedo hacer de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro, ¿no? Y si nos ponemos técnicos y hablamos de doble materialidad, puede ser que nadie nos entienda o nos entendamos nada más tú y yo, pero bajándole un poquito al tema del análisis y al tema de definición de riesgos, que es lo que por donde se propone empezar. Yo creo que las empresas tienen mucho camino y por supuesto también alta incidencia, y esa era la segunda pregunta o la siguiente pregunta que te quería hacer, alta incidencia en el tema de políticas públicas. Y en el foro no solamente se habla de empresa, también siempre salen a relucir estos temas y yo creo que es, y más sobre todo en el momento que estamos viviendo, ¿no? Vamos a hacer una campaña electoral, ¿a quién vamos a elegir? Tenemos una responsabilidad muy grande. Y yo siempre me pregunto, ¿realmente los candidatos a la presidencia están escuchando todas estas tendencias y están realmente la sostenibilidad como que en su top of mind? ¿Están pensando que esto es importante? ¿Qué se dijo en el foro de todo esto de políticas públicas y del tema electoral? Mira, una de las reflexiones, yo diría la principal reflexión en cuanto al tema de política pública estuvo precisamente en el hecho de que no toda la responsabilidad recae o viene del sector privado. O sea, las empresas obviamente tienen un rol relevante en el funcionamiento de cualquier sociedad, pero tenemos que estar claros que el Estado tiene roles, deberes y responsabilidades que cumplir. Y si bien la empresa privada puede contribuir a que, digamos, esas responsabilidades, pues, o las oportunidades le lleguen a todos los panameños y panameñas, la realidad es que el Estado tiene la suya. Entonces, si esto no lo tenemos claro como ciudadanos, Total. como votantes, como personas que también tenemos nuestros deberes y responsabilidades a la hora de ejercer ese voto, la realidad es que vamos a seguir viendo digamos, las situaciones o los rezagos que tiene el país con estos grandes retos estructurales que ya todos conocemos, que pasan por la educación, por la desigualdad. Ahora se le añade la crisis climática, que no lo podemos dejar de lado. Tenemos en Panamá una crisis hídrica importante
y a veces nos enfocamos única y exclusivamente en el canal, pero no podemos perder de vista que se trata de una crisis Yo creo, humana, porque es que esa es el agua que consumimos es que todos. al Entonces, final nos vamos siempre al canal y tienes razón, pero yo recuerdo casualmente en una semana de la responsabilidad social empresarial, cuando el actual administrador llegó y dijo claramente, es que el negocio del canal es el agua. Y yo creo que no hemos terminado de entender y de hacer la correlación, es que el negocio de Panamá es el agua. Porque si el canal es nuestra principal fuente de ingreso, pero además todo lo que hay alrededor del canal se beneficia también de esa protección de la cuenca y hay muchísimas comunidades que viven de eso. Yo me pongo a pensar, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto internalizar y entender que sin agua no tenemos país? efectivamente, y por eso te decía, o sea, cada sector tiene sus roles y sus responsabilidades. Entonces, el sector privado, que pertenece a la membresía de Sumarse, nosotros estamos conscientes que está haciendo su parte y lo vimos reflejado en la semana de la RCE. En parte, la idea del evento es precisamente mostrar lo que están haciendo bien las empresas, pero cada sector, ya sea sociedad civil, ONGs, obviamente el sector público, tenemos que estar conscientes de cuál es el rol que jugamos. Tenemos que estar conscientes de que los cambios que estamos viviendo no son únicas y exclusivamente para las empresas o para el sector privado, son cambios que impactan al país en su conjunto. Entonces, allí también, vinculado a lo que tú decías, ¿no? Se acerca un proceso electoral, nosotros como ciudadanos y ciudadanas también tenemos que estar conscientes de ello a la hora de ejercer ese derecho, ¿no? Entonces, todo esto es un conjunto, es una cadena, y lo importante es que lo tengamos en cuenta, lo tengamos presentes, y seamos líderes responsables dentro de su entorno, dentro de nuestro entorno. No tienes que ser un gerente general para ser un líder. Tú puedes ser un líder en tu comunidad, puedes ser un líder en tu casa, en tu familia. Entonces ese es el mensaje de fondo, que para mí es el más importante. Sí, yo creo que hay líderes en todas las comunidades y hay gente que ni siquiera lo dice, gente que se levanta cada día a actuar por su comunidad, a tratar de hacer las cosas bien, de poner su granito de arena, de trabajar dentro de su entorno. Bueno, siempre dicen que los pequeños detalles son los que marcan grandes diferencias y yo creo que es ahí donde todos tenemos que poner la fuerza y la incidencia. A mí me encantaría ver que en alguno de los debates presidenciales se pregunte por estos temas, porque para poner a la gente también en contexto, porque a veces pensamos, no, es que el tema de responsabilidad social empresarial, como tiene el apellido empresarial, eso es un tema que nada más compete a las empresas. Estamos hablando de cosas tan básicas, Bruno, como el tema de la basura, como el tema del reciclaje, el de generar conciencia para no tirar desperdicios y no seguir contaminando las aguas y los ríos. Estamos hablando de un sinfín de temas en los que todos tenemos responsabilidad. No es una responsabilidad exclusiva de las empresas. Las empresas pueden hacer su parte, pero si no acompaña la política pública es muy difícil. Yo el otro día hacía una pregunta y no sé si este fue tema de la semana, pero siempre sale a relucir el tema de la economía circular. Y yo el otro día me preguntaba y yo decía, pero ¿cuándo se van a dar cuenta de que Cerro Patacón es una mina de oro si la ponemos a producir? Uh-huh. Entonces, es complejo porque siento que las empresas van por un lado y la política pública va por otro. Y no sé si este fue un tema que realmente se tocó, pero aunque no se toque directamente, siempre sale a relucir. Sí, sí, sin duda. O sea, esto tiene que estar acompañado. O sea, y es algo en lo que en Sumarse sí que hacemos mucho hincapié y sobre todo en la semana lo dijimos. O sea, todos los actores tenemos que estar sentados en la misma mesa y tenemos que estar sentados con la idea de construir una visión común de bienestar y de progreso para el país, porque es cierto que el sector privado puede continuar haciendo su parte y puede continuar fortaleciendo sus estrategias de sostenibilidad y sus acciones y demás, pero la realidad es que, y esta es una frase de Schmidt-Heine, tú la conoces muy bien, no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto, sin agenda, sin nada de por medio, sino con esa visión de que el país pueda progresar, de que el país pueda generar bienestar para todos y para todas, que todos los ciudadanos tengamos la cancha nivelada para poder superar los retos que ya sabemos que existen, porque estudios hay
montones. Sí. Datos tenemos montones, ya sabemos a dónde están las fallas, ¿no? Entonces, lo importante es construir en conjunto y en esa visión común. Sí, definitivamente, bueno, hemos avanzado muchísimo, ¿no? Yo ya ahí para cerrarte quisiera hacer esa pregunta, o sea, si tuviéramos que hacer una correlación de dónde estamos ahora en estos temas versus hace, ni siquiera me voy a ir tan lejos, hace 10, 15 años, ¿cuánto hemos avanzado? Hemos dado pasos agigantados en este mundo de responsabilidad social y sostenibilidad, no solamente porque la madurez de las empresas es notoria y las empresas están cada vez más adoptando estándares de reportes internacionales y están integrando esa visión de gestión de riesgos dentro de sus estrategias y demás, sino porque también hay una mayor conciencia ciudadana. Este año en la semana de la RCE precisamente tuvimos la oportunidad de tener perfiles muy variados de profesionales, no era única y exclusivamente gente ligada al área de sostenibilidad. Y eso es algo muy positivo, eso es un mensaje de verdad que muy bueno porque indica que estamos permeando en otras capas, otros actores que tienen un rol súper importante en estos temas, ¿no? Entonces, es un camino, hemos avanzado muchísimo, a nosotros siempre nos gusta tener esa visión en positivo, sin embargo queda muchísimo por hacer. Tenemos mucho por delante, mucho camino que recorrer para que el país pueda, en su conjunto, sector privado, sociedad y demás, elevar los niveles y sobre todo manejar el mismo lenguaje que ya se está manejando en otras latitudes a la hora de hablar de una gestión responsable de empresa, de país y de sociedad. Bruno, para cerrar, danos algunos resultados, porque yo vi aquella sala muy llena. Yo espero que el próximo año esté más llena y cada año vayamos superando los números del año anterior, porque los números son mucho más relevantes y el mensaje que nos dan va mucho más allá de contar si fueron 100, 200 o 300, sino lo que acabas de decir, que cada vez va creciendo más el interés y cada vez más personas y más empresarios de todos los tamaños se van interesando por el tema. Así que danos unos cuantos resultados de cómo fue esa semana, de cuánta gente participó, quiénes estuvieron por ahí. Sí, mira, al evento asistieron más de 800 personas, 450 por día más o menos, en promedio. Te estoy dando datos preliminares, pero sí, efectivamente se convirtió en un evento bastante más grande de lo que esperábamos, pero nos hace mucha ilusión, ¿no? Precisamente porque es una muestra que el tema va cada vez calando más. Tuvimos también un espacio específico para CFOs. Nos parece importante que toda la agenda financiera de la empresa esté muy alineada con los temas de sostenibilidad. Y no solamente porque a nosotros nos parece importante, sino porque la tendencia Es la mundial tendencia. va hacia allá, es lo que es. Entonces, también tuvimos ese espacio, convocamos a más de 30 profesionales de finanzas, riesgo, cumplimiento, etcétera. Un espacio más digamos, más especializado, pero precisamente con esa visión de ir expandiendo el tema. Y a su vez también tuvimos la oportunidad de, este año, por primera vez, de tener, digamos, unidades o grupos específicos de jóvenes estudiantes, universitarios, cosa que en años anteriores no, digamos, no lo habíamos organizado tal cual, pero sí nos parece importante, sobre todo aquellas generaciones que están ya en su último año de carrera, que puedan tener acceso a estas temáticas, ¿no? No es un evento pensado para estudiantes, pero sí que en la medida en la que se construya desde tu etapa universitaria esta visión, asimismo pues se va expandiendo y aumentando esto. No, pero eso es una tarea pendiente, Bruno, y yo creo que ya lo hemos hablado varias veces. La única universidad, solo hay una universidad que tiene responsabilidad social empresarial como una cátedra dentro de la Facultad de Negocios. Yo creo que es importante y bueno, eso es un trabajo tal vez también para sumarse de tantos que tiene, pero sí estimular que esto empiece a ser parte de los pensum académicos y de los planes de estudio. Es importante y hay muchas carreras afines. La gente piensa que es que el que hace sostenibilidad o responsabilidad social nada más es la persona que estudió para hacer eso. No, generalmente
es una persona de diversas profesiones, porque son personas que estamos vinculados a diversas profesiones, que hemos crecido en distintos campos profesionales. Nos ha interesado el tema porque nos hemos dado cuenta que es transversal a todas las áreas de la empresa, entonces cabe dentro de una facultad de negocios al igual que de una facultad legal, y cada uno tiene su perspectiva y cada uno tiene su punto de vista para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así que yo creo que es bien importante estimular que los planes de estudio en este país, los planes universitarios, empiecen a llevar esa materia inserta. Así es, absolutamente. Tenemos que, como te decía antes, ¿no? Construir entre todos y desde todas las áreas para que esto verdaderamente se integre en la manera en cómo operamos como sociedad y tengamos de verdad un mejor país para todos. Bruno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros una vez más en este espacio de responsabilidad social en La Mañana Ancon. Ya nos contarás cuáles son los resultados definitivos, pero yo sé que ha sido una semana de éxito y es importante porque es éxito para todos en este caso. Así que muchísimas felicitaciones y gracias por habernos acompañado aquí esta mañana. Muchas gracias. Hasta luego, Bruno. Hasta luego, Guillermo, estabas muy callado. No, Te me escondiste por allá. Estoy pendiente de las otras informaciones. Yo estoy oyendo a Bruno. Y entonces nos van a... Que el otro año voy. ¿Vamos a tener entrevista o no vamos a tener entrevista? Debimos haber ido a transmitir. Debimos haber ido a transmitir. De hecho, es que Alejandra, para que sepa, Alejandra Delgado me dijo que transmitiéramos el evento de sumarse de este año. ¿Y entonces? ¿Tú estabas viajando? Yo no iba ahí solo. No, yo estuve. Yo sí, estuve pero 3 llegaste y 4 de octubre. Yo llegué, sí, muy poquito antes, es verdad. Poquito antes, y yo no iba a llegar. Dije, pero vamos a planearlo para el otro año, pero hay que transmitir esto. Nos vamos allá y transmitimos todo. Eso es importante. Eso es lo que vamos a hacer. Dale, perfecto. Vamos a tener... Y ahora viene la semana de clima. Te paso el dato. La semana del 24 de octubre. Oh. Tienes que hablar con el Ministerio de Ambiente. Y... No voy a hablar con la dueña, con Natalia Young. Ajá. Que es porque la semana de clima va a ser muy interesante. Déjame hablar con la que manda ahí, que es Natalia Young, y me diga qué hay que hacer. Bueno, ya sabes, tienes el dato. Oye, ¿vamos a entrevistar a alguien más o no vamos a entrevistar? Vamos a ver, en unos minutos podríamos tener buenas noticias de la muchacha que no aparecía en Israel. Ay, qué bueno. Pero todavía me piden que, como no es totalmente oficial la información, no es oficial. Esperemos el oficial. Ojalá aparezca. Pero todo parece indicar que tendremos buenas noticias en unos minutos. Así que son las 10:58. Vamos a la pausa, Diego, porque estamos pendientes de dos cosas que pueden pasar, todas con respecto al tema israelí. Aquí se va a quedar Raquel Robledo un momento más. Así que usted está escuchando La Mañana Ancon por Radio Ancon en los 92.1 FM y radioancon.com. Y ya está con nosotros Raquel Robleda, con responsabilidad social en La Mañana Ancon. ¿Cómo estás, Raquel? Buenos días, Guillermo. ¿Cómo va todo? Yo, bien, muy preocupada y muy triste con todo lo que está pasando. Y yo sé que tú llevas parte de la mañana hablando de eso, pero... Fíjate que casi no hemos hablado del tema de Israel. Muy poco. Pero es importante hablarlo porque es que hay tantas cosas pasando. ¿Tú qué piensas? ¿Yo qué pienso? Yo creo que es irrelevante lo que pensemos o dejemos de pensar. La parte triste es que hay gente matándose y que las imágenes que hemos visto son, pero de miseria humana. Y lo que a mí me resulta increíble es que haya gente, inclusive en momentos de guerra, capaz de ocasionar semejantes escenas de burla y de ataque a poblaciones civiles, porque no estamos hablando de un ataque simplemente a un ejército, no, estamos hablando de poblaciones civiles. Pero bueno, la verdad que la parte triste del caso es que ya no me sorprende, porque lo hemos visto en Ucrania también, y hemos visto cómo se repite en espiral. Te voy a contar mi experiencia. Porque me sorprende mucho que la inteligencia más grande, la inteligencia militar más grande del mundo, no haya hecho absolutamente nada. No solo que no haya hecho nada, es que parece que los agarraron desprevenidos. Por eso mismo, pues no hicieron nada. Ahora, te voy a hablar de eso. Creo que tú has visto mis fotos, o alguna de las fotos. Hay muchas que no he enseñado. En el año 2016, el embajador de Israel me invita a tomar un curso de periodismo en zonas de guerra. Es verdad que tú estuviste por allá. Y ese curso fue el último curso que se dio de un mes
Ya después se rebajó a 2 semanas y después una semana, que más que un curso ya no era curso, ya era una visita guiada a Israel, que es lo que se estaba haciendo en los últimos 10 años. O 8 años, no sé, una cosa así. De hecho, bueno, yo he hablado con los periodistas que han ido y prácticamente fue un paseo turístico. En mi caso, como yo no contaba con el apoyo de la emisora donde yo trabajaba, entre que me odiaban y no querían que estuviera ahí, yo me pagué todo, me tuve que pagar pasaje, todo. Lo único que me pagaba el curso era el hospedaje, que no era un hotel, eso se llama un internado. En un lugar que se llamaba Farsaba. ¿Internado militar? No, este era un internado civil. De hecho, ahora mismo, yo tengo comunicación constante con ellos en ese internado. Ellos son asesores, quizás hasta lo conoces, Sergio Gil. Ellos son asesores de las principales policías de América Latina. Asesoran mucho, por ejemplo, a la policía de Panamá. Y van mucho allá. Y bueno, como este era un curso civil, pero con el patrocinio del Ejército de Israel, Fuerza de Defensa de Israel y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que nosotros estamos en este centro en Farsaba. Farsaba es un sitio, es la población que está más cerca de Cisjordania, no de Gaza, de Cisjordania. Cisjordania es la franja oriental, la que está, es lo que le llamamos Palestina. Sí, como no tenemos un mapa no lo podemos enseñar, pero el tema también, Guillermo, y esta mañana lo veía geográficamente, cuya capital también es muy duro llegar allá, y yo que fui de turismo, a mí no me invitaron a ningún curso, gracias a Dios, porque no creo que habría ido. Y a mí se me quitó ese interés de periodismo de guerra y todas esas cosas cuando me tocó cubrir la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Hasta ahí llegó la dicha. Pero el tema es, yo esta mañana me ponía a acordarme cuando lo recorrí, hay un muro literalmente que separa Gaza, Cisjordania, todo de Israel. O sea, esta gente, lo que se ha generado entre ellos es un odio que no tiene precedentes. Y cada generación que van haciendo dentro de Palestina o de los territorios de Gaza y Cisjordania, que es lo que se llama Palestina, esa gente nace y crece con odio en el cuerpo. Entonces, obviamente, en algún momento iban a hacer algo. Ahora, el tema es, ¿tienen que devolverles exactamente lo mismo o peor? Porque esta es la historia del más fuerte sobre el más débil, ¿no? Y llevan años en eso. Entonces yo sí creo que me quedo con el llamado que hace Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. O sea, es un alto al fuego. Quiero que te haga el contexto de lo que ha pasado ahí. En 1947, las Naciones Unidas llama a la creación de 2 estados. Todo eso lo sabemos. No, la mayor parte de la gente que nos escucha no lo sabe. Llama a la creación de 2 estados. El Estado palestino y el Estado de Israel. El Estado de Israel se funda. Pero los estados árabes vecinos deciden que eso no iba a pasar. Y deciden aniquilarlo militarmente. Y lo primero que hacen es ocupar Egipto, Gaza y Transjordania, que se llamaba así. Transjordania, la parte que ahora conocemos como Palestina. Y luego invaden Israel, cosa que les duró medio día porque Israel los acabó a todos en la famosa guerra de los 6 días. Y lo volvieron a intentar 2 veces más. Una con casi logran el éxito, que es la famosa guerra del Yom Kippur, que fue hace 50 años. En ambas ocasiones, ya cuando vino la segunda vuelta, Israel ocupa todo el territorio, incluyendo el desierto del Negev y el desierto de... Bueno, una parte importante de Israel hasta el canal de Suez. Cuando se da el convenio de paz de 1979 entre Menachem Begin y Anwar el-Sadat con egipcio, y Egipto fue el primer país en pronunciarse y tratar de mediar por la paz. En este caso siempre lo hace a raíz de aquel momento. Menachem Begin le ofrece a Anwar el-Sadat que se quede con Gaza
porque ellos iban a recuperar el Sinaí, que es el colindante con Gaza. Yo estaba ahí. Yo estaba del lado de Egipto. Y eso está sellado. No está cerrado. Está sellado. ¿Por qué? Porque los egipcios no quieren saber nada de los palestinos. Ahora te voy a hablar del tema de los palestinos. Así que lo que quedaba era el único lugar por donde puede salir la gente en Gaza es por mar o por el propio Israel. Cuando yo estuve allá, yo pregunté si íbamos a ir a esos lugares. Me dijeron, no, vamos a estar en la parte de afuera de Gaza y vamos a estar afuera de los territorios palestinos porque por el Tratado de Oslo nosotros no podemos entrar ahí. Pero nosotros podemos recomendar a palestinos, amigos nuestros, que te pueden llevar. Ahora, ve con alguien más que quiera ir. Por supuesto porque que en el grupo entero no todos fueron. Fuimos un grupito y de hecho bajo tu propio riesgo. Fui bajo mi propio riesgo. Nadie se enteró aquí en Panamá hasta varios días después que lo dije. Y entramos primero a Gaza. ¿Por qué? Porque el año anterior yo había convencido a un periodista argentino que me vino con esta historia, ¿no? Del comunismo, el kirchnerismo era bueno, y que él había estado en Gaza y que si quería, él me hablaba a mí de cómo era eso adentro. Entonces yo, bueno, ya que la cosa está mal, yo quiero ir a verla. Tengo que ir a ver. Bueno, yo fui a Gaza, entré a Gaza y fui también a los kibbutz, esos kibbutz que ahora tú estás viendo que han matado a la gente. Kibbutz, sí. Y han matado gente. Es que hay varios kibbutz en diferentes partes, pero estos son los que están pegados al muro. No, ahora te hablo del muro. La zona que delimita a Gaza con Israel es como un campo de maíz sin sembrar, enorme. Esa zona lamentablemente se ha ido utilizando para muchas actividades supuestamente de paz. Entre ellas lo que sucedió este fin de semana, que era como un jamboree mundial de rave. Concierto. Ahora también te voy a hablar de eso. El muro del que tú hablas está en Belén. Sí. Ahí empieza. El muro es interminable. No, un muro de 2 kilómetros y medio. Es muy largo. 2 kilómetros y medio. No, hay muros por todas partes. Hay más de 2 kilómetros y medio de muro. En realidad, el único la muralla está construido sobre la tumba de Raquel, además. Bíblico es el muro. Es cierto. Eso sí es cierto lo que acabas de decir. Sobre la tumba de Raquel. Es bíblico el muro. Y es un muro que se hizo porque utilizaban esa área para... porque, ¿qué pasa? Belén, a diferencia de Ramala y de Gaza, están al nivel del mar. Belén no. Belén está alta, está lejos de Jerusalén, pero está alta. Yo siempre me he preguntado cómo un güey y una vaca llegaron allá arriba, pero ese es otro tema. No sabes cómo era en aquel entonces. No voy a discutir el origen de Jesús en este momento, pero lo que sí me llama la atención es que porque yo me quedé pensando, estoy buscando mi foto con el muro por dentro, o sea, yo me tomé la foto dentro de Palestina. Y el problema del muro, me explicaban los palestinos, es que desde arriba era más fácil tirar a los carros que pasaban de Israel. Entonces los tipos se aburrieron y construyeron el muro directamente. Pero tenía una cerca. Y entonces tú ves ese muro, es un muro imponente, es un muro de prisión. Y por supuesto que todo el que ahora está en la causa, pintado. No sé si te acuerdas cuando fuiste, está todo lleno de grafitis en una parte. Está todo lleno de grafitis. Y es un muro que se presta para el turismo de miseria, ese turismo de mira qué pobrecitos están, yo estoy aquí y estoy con ustedes. Lo que yo sí pude ver, porque... ¿Te imaginas la ola de refugiados? Estamos hablando de todo el problema de la migración a nivel mundial. ¿Te imaginas lo que pasa ahora, no? Porque la advertencia fue pedir que salgan de Gaza y de Cisjordania, ¿no? Que se vayan de los territorios. Te voy a enseñar, Raquel, el muro y mi tamaño. ¿Ves? No sé si logras ver dónde estoy yo. Sí, es el muro perfectamente. Lo recuerdo, pasé por ahí. Gigantesco yo muro. Fui a Belén y pasé por ahí. Bueno, viste que yo me bajé, me senté, me paré al lado. Esto no es del lado de Israel. No me llama la atención. Esto no es del lado de Israel. Del otro lado. Esto es dentro del lado. Ahí no había ningún judío al lado mío porque no podían estar. Los tratados de Oslo prohíben, y son custodiados por las Naciones Unidas, por cierto, prohíben que los judíos entren a la zona verde, que es la zona donde están ellos, la zona 3. Entonces, mira, aquí estoy yo en Ramala, que es la capital de Palestina.
ves la bandera palestina detrás mío. Yo comí ahí, yo me fui a por cierto, había unas palestinas muy bonitas. Sí, son muy simpáticas. Valga el comentario tuyo. No, son muy simpáticas. Lo que pasa es que tú piensas que lo que sale en televisión es lo que es, no. Yo no pienso nada, yo no estoy hablando... Si los terroristas yo no he hablado de si son bonitos, feos o dejan de serlo. Si los terroristas de Hamás dejaran en paz a los palestinos, podrían volver a la situación de los años 70. ¿Y cuál es la situación de los años 70 que me cuentan palestinos e israelíes? En Gaza no se produce nada. Todo es ayuda de las Naciones Unidas o de la Unión Europea y hasta de Estados Unidos. Pero antes del conflicto de la intifada, de la primera y la segunda intifada, los gazatíes trabajaban en los kibbutz. Y los israelitas que vivían en los kibbutz iban a la playa de Gaza, que por lo que me cuentan es una playa espectacular. Y eso se rompió. Eso se rompió y sobre todo con la llegada de Hamás al poder. Hamás es una organización que se hace política, pero en realidad es un grupo terrorista, pero controla el poder dentro de Gaza. En cambio, en Cisjordania está la Organización para la Liberación de Palestina, la famosa organización de Yasser Arafat, que ahora está un delincuente que se llama Mahmoud Abbas, que es un ladrón en toda regla. Que hizo una declaración que me sorprendió, porque no fue para nada contundente, fue como, yo no tengo nada que ver con el asunto. Claro, porque él quiere estar bien con todos, él quiere estar bien con Israel, porque a Palestina la electricidad, el agua y todo se lo provee Israel. Entonces, como la gente que no tiene nada que ver con el conflicto se quede sin agua y sin luz, se le va a echar la culpa a él. Por eso yo estoy con los palestinos, pero tampoco no estoy tanto, porque es un delincuente que lo que le gusta es robar. En cambio, los de Hamás sí quieren destruir el Estado de Israel y además quieren tirarlos al agua, que esa es la idea. Pero con todo lo que me estás contando, lo que viene es alarmante. Escasez de alimentos y eso ya empezó, ya lo anunció el PMA. Lo que viene es que el gobierno de Israel se va a ver obligado por la presión de los sectores más radicales a convertir Gaza, o buena parte de Gaza, en un estacionamiento. Y eso va a generar que Hamás ya pidieron que la gente palestina salga. Eso te da una idea. Sí. Y por eso te decía en un inicio, tampoco sé si es la solución. Lo que tú acabas de decir es lo correcto. Tú me das con toda la fuerza y yo ahora te voy a dar 3 veces más fuerte porque soy más fuerte que tú. Yo no sé. Mira, ese ojo por ojo y diente por diente a mí. Pero es que lamentablemente ese es lo que yo te estoy contando, lo que va a suceder. Otra cosa es lo que yo quisiera. Ya estoy viendo aquí nuestro sí, buen amigo tenemos Bruno. Invitado hoy, pero tengo que ir a una pausa comercial y regresamos. Yo lo que sí quiero es que hacer el llamado. Yo creo que es importante. Todos los esfuerzos diplomáticos, y hay gente que piensa que la diplomacia es absurda y no tiene sentido en un momento como este, pero todo tiene que estar enfocado a un alto al fuego y a que se respete, Guillermo, lo que no se ha respetado. Los civiles están protegidos por el derecho internacional humanitario, tienen que respetarlo. Lo que hicieron fue una cosa que no habían hecho antes, probablemente, de la manera que lo hicieron. El festival fue una atacaron abiertamente, no un objetivo militar, no, abiertamente se fueron contra gente que no tiene nada que ver en este asunto. Lo peor es que el festival era un festival de la paz. Degollar, en medio de una de las fiestas más emblemáticas, a niños, a adolescentes y niños. Entonces, adolescentes a mí no me importa cuál es la causa y cuánto la puedes pelear, pero no hay causa que justifique un ataque como ese. No había un objetivo militar ahí. Ahora, la represalia o la respuesta va a ser horrible. Pero eso tampoco se justifica, por eso era que yo decía que había que entrevistar a alguien, pero bueno, vamos a la pausa y venimos para hablar de Semana de la Responsabilidad Social Empresarial en Panamá con Bruno Basile.